Bienvenidos al curso de Apologética Católica, Método Padre Luis Toro. El tema de esta semana es María tiene un poder. Después de estudiar con detenimiento el gran protagonismo que tiene la Virgen María en la Iglesia Católica, comprobamos que nuestra Madre Santísima fue elegida y predestinada dentro del proyecto salvífico de la humanidad. Ella está mencionada en toda la Biblia, pensada por el Creador desde el principio del mundo, profetizada por Dios mismo en el libro del Génesis, anunciada por el profeta Isaías, por el rey David en sus salmos, por el profeta Miqueas, narrada por los 4 evangelistas y también por San Juan en el Apocalipsis, el libro que cierra toda la Escritura con broche de oro. Podríamos decir que la Virgen María está por encima de los primeros profetas, del pueblo elegido, e incluso de los 12 apóstoles. Ella es, sin lugar a dudas, muy especial. Era una mujer profundamente religiosa, que amaba a su Hijo de todo corazón, y sabemos que su sangre es la misma que corrió por las venas de su Hijo Dios. Por eso los católicos la amamos, la veneramos y la aceptamos con amor como Madre nuestra. Y cuando recibimos el pan eucarístico, hacemos también comunión con ella y con todos los santos del cielo y de la tierra. Cuando Jesús tuvo que sufrir en el camino de la cruz, ella también sufrió profundamente junto a él, de pie, sin abandonarlo. Y por eso decimos que María es corredentora, no porque comparta la obra de salvación en igualdad con Cristo, sino porque, en total dependencia de la gracia de su Hijo, ella también forma parte activa del plan de Dios para salvar a la humanidad de la muerte eterna. Antes de entrar en materia, recordemos quién escribió el Evangelio de Lucas. San Lucas no conoció a Jesucristo en persona. Era médico, discípulo de San Pablo, a quien acompañó en gran parte de sus predicaciones, probablemente de origen sirio, y recorrió las tierras santas investigando cuidadosamente todo lo sucedido, basándose en el testimonio directo de los primeros cristianos que habían presenciado la vida de la familia de Nazaret. Él mismo lo explica en el primer capítulo de su Evangelio, versículo 1, cuando dice que, tras investigar cuidadosamente todo desde el principio, le pareció bueno escribir un relato ordenado para su amigo Teófilo, a quien dedica todo su Evangelio con especial cariño. Gracias a este cuidadoso trabajo de investigación histórica y no de simple imaginación piadosa, San Lucas nos dejó los relatos más hermosos que conserva la Iglesia sobre la Virgen María, relatos que la propia comunidad de los primeros cristianos ya sostenía como ciertos antes de que él los pusiera por escrito. Veamos ahora la razón protestante. Los hermanos separados enseñan que María no es llena de gracia, y que eso no significa que ella sea santa, que María no está especialmente cerca de Dios, ni es importante, que no tiene ningún poder, sino que solamente desea robar la gloria de Dios, y que, en lugar del poder divino, es el poder del maligno el que la cubre. Ahora respondamos con la razón católica. Primero, resulta curioso que los mismos hermanos separados que niegan cualquier poder en María sean capaces de creer, extasiados, que sus propios pastores tienen poder para sanar enfermos y expulsar demonios en sus cultos. Pero a María, esa misma posibilidad de participar del poder de Dios, se la niegan sistemáticamente, sin ninguna coherencia en su propio razonamiento. Analicemos con detenimiento el pasaje central de este tema, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Para los primeros cristianos, y para el propio San Lucas al escribirlo, María era, literalmente, la llena de gracia, es decir, en ella habitaba toda la plenitud de la gracia de Dios. Sin embargo, la Biblia Reina Valera traduce este mismo pasaje de una manera distinta. «Salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres», eliminando por completo la palabra gracia del texto, precisamente porque para la doctrina protestante esa palabra no tiene ningún peso teológico especial. Aún así, ni siquiera esa traducción logró eliminar la frase «bendita tú entre las mujeres», que se acerca mucho al sentido original de llena de gracia. Recordemos que quien pronunció estas palabras no fue un hombre cualquiera, sino el propio arcángel Gabriel, mensajero enviado por Dios para entregar esta noticia. Analicemos también el fragmento «El Señor está contigo». Para los primeros cristianos, esta frase significaba que Dios mismo, creador de los cielos y la tierra, acompañaba,
protegía y respaldaba a María de una manera especialísima, una afirmación bíblica que, sencillamente, no admite discusión, aunque a los hermanos separados no les parezca conveniente aceptarla. El mismo pasaje continúa en el versículo 30, cuando el ángel le dice: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios». Es decir, Dios ha puesto sus ojos en ella de manera especial. Puede que María no encuentre gracia delante de los hermanos separados, pero delante de Dios, ella sí la halló, y el propio San Lucas creyó esto firmemente al momento de escribirlo. Aquí cabe una pregunta importante para cada uno de nosotros. ¿Creemos realmente que María halló gracia delante de Dios, tal como lo afirma la Escritura, o lo negamos? Sigamos con los versículos 34 y 35 del mismo capítulo, donde María pregunta cómo será posible ese anuncio, siendo virgen, y el ángel le responde: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios». Aquí encontramos la respuesta definitiva a la teoría protestante, que asegura que a María la cubre el poder del maligno. Es, literalmente, el Espíritu Santo quien desciende sobre ella, y el poder del Altísimo el que la cubre con su sombra. Fijémonos en estas palabras clave: poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Todas ellas confirman que sobre María recayó, verdaderamente, un poder proveniente directamente de Dios, sellado por la fuerza del Espíritu Santo, jamás un poder terrenal o maligno. Ahora bien, es fundamental aclarar algo con toda precisión. María no posee ese poder por cuenta propia, como si fuera suyo de origen. Ella participa del poder de Dios, pero todo el poder pertenece únicamente a Dios. Esto no debería sorprendernos, porque la Biblia muestra abundantemente cómo Dios comparte su poder con criaturas humanas sin que eso les reste a ellas ninguna gloria a Dios, ni tampoco convierta a esas personas en rivales de Dios. Moisés recibió poder para dividir las aguas del Mar Rojo delante de todo el pueblo de Israel, según el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 21. Y Dios mismo le había otorgado ese poder previamente, mostrándole señales prodigiosas, según Éxodo 4, versículo 8. Dios también dio poder a un simple objeto de bronce, la serpiente levantada por Moisés en el desierto, para sanar a quienes la miraban con fe, según el libro de los Números, capítulo 21, versículo 8. Si Dios pudo depositar su poder incluso en un objeto inanimado, con mucha mayor razón pudo hacerlo en su propia madre. Y Jesucristo mismo compartió su poder con sus discípulos de carne y hueso, según el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 15, y en varios pasajes del libro de los Hechos, donde vemos a los apóstoles sanando enfermos, resucitando muertos y expulsando demonios en el nombre del Señor. Si Moisés, un objeto de bronce, y los propios apóstoles recibieron poder proveniente de Dios, sin que eso los convirtiera en usurpadores de su gloria, ¿por qué habría de ser diferente, precisamente, con la Madre de Dios? San Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, nos deja una enseñanza que respalda esta misma idea. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Esta cita nos muestra que los santos pueden recibir, de parte de Dios, un poder que les permite colaborar con Él y manifestar su gloria en el mundo. Por eso los católicos pedimos milagros a los santos, sabiendo que el poder último siempre proviene únicamente de Dios. María, sin lugar a dudas, participa plenamente de ese poder. Conviene también recordar, para no confundirnos, que la promesa de la Virgen que daría a luz al Mesías fue anunciada con toda claridad por el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, cuando anuncia: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel», que significa Dios con nosotros. Es importante distinguir bien esta cita, porque el mismo capítulo de Isaías, unos versículos más adelante, en el 24, ya no habla de esta promesa, sino de la desolación y el abandono de la tierra de Judá, convertida en un lugar cubierto de zarzas y espinos. Por eso siempre debemos verificar con precisión capítulo y versículo antes de citar la Escritura. Esta misma venida del Salvador, vinculada a María como madre del Mesías,
fue también anticipada por el rey David en el Salmo 45, un canto real que los primeros cristianos entendieron como figura profética de la futura reina y madre del Mesías, y por el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículos 1 y 2, cuando anuncia que de Belén saldría el que ha de ser Señor en Israel. María, por tanto, fue verdaderamente profetizada desde el Antiguo Testamento por tres voces distintas, Isaías, David y Miqueas, y es considerada más que los propios apóstoles y profetas, precisamente por haber sido elegida desde el principio para ser la Madre de Dios. Y para quien todavía dude del poder de la oración de fe que Dios concede a sus servidores, recordemos también la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La propia Escritura confirma, sin margen de duda, que esa oración, hecha con fe, sí tiene verdadero poder para sanar el cuerpo y para perdonar el alma, precisamente porque quien actúa detrás de ella es Dios mismo, no el hombre que ora. Sería entonces una gran contradicción aceptar que la oración de un simple presbítero tiene tal poder y negarle a la Madre de Dios cualquier participación en ese mismo poder divino. En conclusión, el evangelista Lucas investigó cuidadosamente toda la vida del Señor, apoyándose en el testimonio de los primeros cristianos, y nos dejó, en el capítulo 1 de su Evangelio, la prueba bíblica más clara de que en María Santísima no actúa el poder de Satanás, como afirman erróneamente los hermanos separados, sino el mismísimo poder del Altísimo, sellado por el Espíritu Santo. Todo el poder pertenece a Dios, pero María participa plenamente de él, del mismo modo en que participaron Moisés, los profetas y los apóstoles, sin que esto reste ni un ápice de gloria al único Dios verdadero. Por eso sus apariciones a lo largo de la historia, las sanaciones atribuidas a su intercesión y los mensajes marianos que la Iglesia ha reconocido oficialmente son prueba contundente de esta misma verdad bíblica. María es completamente santa, está ya glorificada en cuerpo y alma junto a su Hijo y es coronada reina del cielo y de la tierra. En su maternidad, lejos de alejarse de nosotros por su grandeza, ella permanece siempre muy cerca de cada uno de sus hijos, intercediendo, acompañando y participando activamente del poder que Dios, en su infinita bondad, ha querido depositar en ella. Que cada uno de nosotros, al terminar este tema, pueda repetir con toda sinceridad de corazón: «Te amamos, María». Hasta aquí llegamos por hoy. Te esperamos en el siguiente tema. Si no quieres perderte todo este contenido, suscríbete al canal, activa la campana y dale me gusta al video. Es completamente gratis. Que Dios te bendiga, paz y bien.